Okay, chicos. Good morning. Welcome, guys, to this Saturday, another English class. Como ya les había yo comentado anteriormente, estamos trabajando nosotros con el presente simple, ¿verdad? Seguimos, desde que iniciamos este curso, iniciamos nosotros trabajando con el presente simple. Pero algo que caracterizó el inicio de nuestro curso fue que nos estuvimos enfocando al verbo be, ¿verdad? Que todo lo que fue la unidad, la primera y la segunda unidad, estuvimos nosotros trabajando, pues sin todo lo hacíamos con el verbo be, ¿verdad? Todo lo que estuvimos trabajando, o sea, estuvimos usando el am, el is y el are, ¿verdad? Eso estuvimos nosotros haciendo, perdón. Entonces, estuvimos trabajando con el verbo be en presente simple. Vean aquí, nosotros utilizamos el am, el is y el are, ¿verdad? Ok. Y fíjense, dato curioso, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en presente simple, pero con este verbo, ¿no? Con el verbo be, y este verbo be pues tiene estos auxiliares que se usan en el presente simple. En otros tiempos vamos a usar el verbo be tal y como está, pero también podemos, sí, se pudiera hacer. En otros tiempos sí se usa tal y como es el be, ¿no? Y les voy a enseñar cuándo sí usar el be así. Ese lo usamos en futuro, muchas veces se usa mucho en futuro y se usa en otros tiempos también, así tal y como está. Pero lo que es el presente simple, nosotros en vez de usar el be, tal y como es, usamos sus hijitos aquí, sus amiguitos, pudiéramos llamarlos, estos auxiliares los llamamos. Este es el verbo, vean aquí, es como la mamá. Este es el verbo y estos son sus hijitos, ¿sí? En presente simple. Pero déjenme decirle que el verbo be también tiene hijitos en pasado, el was y el were. Pero esto los vamos a ver ya que nos enfoquemos al pasado simple, cuando estemos trabajando el pasado simple y con otros tiempos, ¿sí? Vamos a usar estos auxiliares, ¿ok? Pero vean esa diferencia, que si ahorita en el presente simple estamos usando estos auxiliares, en el pasado simple también vamos a usar auxiliares del verbo be, pero de otras formas, ¿ok? Y ahí los vamos a explicar. Muy bien. Entonces, vamos a continuar trabajando el presente simple, pero no tanto ya, no con el verbo be, ¿no? Ya el verbo be lo usamos muchísimo y se pudieran dar cuenta que sí es muy importante el verbo be, ¿sí? Porque este nos ayuda a expresar lo que somos, lo que eres, lo que son, donde yo estoy, donde tú estás, donde estamos, ¿verdad? Eso nos ayuda a expresar, ¿verdad? Pero ahora ya no, vamos a estar usando ahora, aparte del verbo be, vamos a usar otros verbos. Bueno, usemos otros verbos. Adelante. Vamos a estar viendo ahora nosotros muchos verbos, ¿no? Les voy a decir una cosa. Sería bueno que ustedes en su cuaderno, una hojita blanca, escribieran todos los verbos que vayan ustedes aprendiendo. Es como un glosario, hacer un tipo glosario. Yo en realidad, fíjense lo que por hobby, no sé, por muchas cuestiones, yo lo he hecho. Y hice me gusta, como que me gusta coleccionar un poquito los verbos, pero vean, miren esta lista que yo tengo aquí. Es una lista de 395 verbos. Más se las voy a compartir ya. Son 395 verbos. Y todavía Yo también tengo tengo una más. parecida. ¿Perdón? Yo también tengo una parecida. Ah, sí, tienes una parecida. ¿Te la dieron en la secundaria? Sí. Sí, sí, ¿verdad? La dan en la secundaria, ¿no? Ok, muy bien. La voy a hacer más grande. Yo creo que nomás que no le he dedicado más tiempo para hacerla más grande, pero yo creo que sí voy a pasar de 500. Pero no es tanto, o sea, en realidad, miren, les voy a decir una cosa. Eh, con todo, son muchos verbos. La verdad sí son muchos verbos. Y no les voy a obligar a aprendérselos todos. No, no. Pero les puede servir a ustedes como glosario o como un diccionario para buscar los verbos que nosotros utilicemos en el libro
los pueden buscar aquí, ¿verdad? En vez de consultar un diccionario, lo pueden consultar aquí. Eso podemos hacer, ¿verdad que sí? Y se los voy a compartir para que lo usen ustedes como glosario, ¿verdad? Lo usen ustedes y puedan buscar y ver qué significan las palabras de inglés en español y cómo se escribe en tercera persona. Fíjense bien este detalle que les voy a explicar. Vean, son muchos verbos, muchísimos, sí. Miren, el verbo sumar, el verbo actuar, el verbo admitir, adorar, el verbo anunciar, el verbo, por ejemplo, molestar, responder. O sea, son muchos verbos, muchos verbos. Pero ¿cómo dicen? Le vamos a glosario. Nos explica los tipos de verbos que son. Vean aquí, el verbo accept es un verbo regular y le puse la R. ¿Y por qué es verbo regular? Porque en pasado termina con ed. Vean aquí, miren, en pasado termina con ed. Por eso es regular. Y vean acá un ejemplo de un verbo irregular. Este que está aquí, arise, que significa levantarse, elevarse pudiera ser también. Fíjense cómo en pasado no se escribe al final con ed. Y miren, es en pasado simple, aquí está, miren, the past form es el pasado simple, es arose. Y en pasado participio es arisen. Fíjense, se escriben diferente. Hay veces que se escriben igual y se pronuncian igual. Hay veces en otros verbos. Pero estos se escriben diferente, arose and arisen. Cuando veamos nosotros, trabajemos con el pasado simple, vamos a trabajar con toda esta hilera de verbos. Cuando trabajemos con los tiempos perfectos, por ejemplo, presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto, vamos a estar usando estos verbos de aquí, la última columna, ¿no? Pero, perdón, que está frío este cuarto. Lo que vamos a estar usando de esta lista es esta columna de aquí, miren. Esta columna del medio que se llama Third Personal Singular Form. Hay una regla que nos dice, fíjense lo que nos dice esta regla. Y yo esto ya se los he mostrado, se los he enseñado. Y ya les he hablado al respecto un poquito de esto. Les he hablado, pero ahora vamos a trabajar a fondo. Cuando nosotros estemos usando el she, el he y el it en presente simple, vean aquí, miren, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vean aquí, un poquito más grande. Acá está. Vamos a hacerlo más grande. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con ella, con él o con esto, con un objeto, vean cómo se escribe aquí el verbo accept, aceptar. Pues no lo vamos a usar tal y como está aquí. Lo vamos a usar con la S. Fíjense cómo le vamos a agregar la S, miren. Adds. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, yo voy a decir, por ejemplo, she accepts. She accepts. Eso ella acepta. Entonces, vean cómo yo estoy utilizando la S, porque estoy hablando de ella. ¿Sí? She accepts. Pero, ¿qué pasa si yo no voy a usar el she? Y si yo voy a usar, en vez del she, yo uso el I. Entonces, yo voy a decir I accept. Y no voy a usar la S, miren. No la voy a usar. Porque la S nada más se agrega cuando estamos hablando de una tercera persona singular. Nada más de una tercera persona singular. ¿Y quién es una tercera persona singular? Pues ella, él o el it, o el esto o aquello, ¿verdad? Eso es una tercera persona singular. Esa es la razón. Lo voy a explicar y vean aquí. Entonces, vean que aquí estoy agregando la S. Va a haber unas ocasiones en que le vamos a agregar la IES. Entonces, ¿sí? O la S nada más. O sea, va a haber unas ocasiones en que nosotros vamos al verbo, le vamos a agregar, perdón, a ver, ¿dónde está? Aquí. Déjenme eliminar esto.
A ver, unas ocasiones, lo normal, casi a todos se les agrega la S. Eso es lo normal, ¿sí? Y aquí lo dice, mira, aquí lo dice la explicación. The verb after she, he, it, third personal single, has a final else. Por ejemplo, talks. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el verbo, después de usar el she, el he o el it, el verbo se le agrega al final una S. Pero más adelante vamos a ver nosotros ejemplos en donde le vamos a agregar la ES o el IES. Vamos a ver ejemplos. Y esto se hace cuando estemos usando nosotros el she, el he o el it. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas? No, ¿Alguien tiene una pregunta? profe, Dígame. solamente se le agrega la S al final a cualquier verbo, no No, importa no es la a cualquier verbo. Fíjate. No, de eso vamos a entrar a fondo. Les voy a explicar cuándo vamos a agregar la ES o cuándo la IES, ¿sí? Pero son pocos los verbos que se les agrega el ES o la IES. A la mayoría se les agrega la S, ¿sí? Pero por ahorita, por ejemplo, vamos a usar verbos que nada más se les agrega la S. Mira, ahorita, haz de cuenta que ahorita vamos a ver solo verbos que se les agrega la S. ¿Sale? Nada más. Vamos a ver eso. Y más adelante, a los que se les agregan ES y ES, ¿sí? Yo les voy a explicar todo, no se preocupen. Pero por ahorita, la S le vamos a agregar. ¿Sale? Es que hay reglitas. Por ejemplo, ¿a qué verbo se les agrega la IES? Se los puedo decir de una vez rápido. Miren, vamos a ver, miren, fíjense. Vamos a ver. Déjenme buscar por aquí un ejemplo. Voy a buscar aquí un ejemplo. Ah, miren, acá está uno con ES. Vean este verbo. Vean este verbo. ¿Por qué le agrego la ES? Fíjense, voy a escribir aquí el verbo catch. Perdón. El verbo catch, que significa atrapar, cachar, termina con CH. Y si termina con CH, yo le voy a agregar el ES. Por decir, ¿no? Ahí está. Y va a ser she catches. ¿Sí? Y aquí está un ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo, a ver, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Y hay más palabras que terminen con ciertas letras, pero que no quiero darle mucha información todavía, ¿no? Cuando lleguemos a esto, lo vamos a hacer y les voy a decir qué verbos que terminan con ciertas consonantes se les agrega la S. Otro ejemplo, miren, el verbo cry. Perdón, lo escribí al revés. Cry. Este verbo yo le voy a agregar la IES. ¿Sí? Le voy a agregar la IS, pero voy a sustituirla. ¿Y cuándo voy a hacer esto? Cuando yo tenga aquí la consonante Y y una consonante. Cuando yo tengo la consonante Y, con todos los verbos de consonante Y, y que tengo una consonante, es cuando aplica esto. Y voy a dar más ejemplos después. Entonces, ¿qué voy a hacer para poner esto? Sustituyo la I griega por la I latina. Entonces la quito y ya el verbo se va a escribir así, miren. Cries. Y vean cómo está aquí, miren. Debe de estar por... Mande. Aquí está, miren, cry. ¿Perdón? Ay, perdón, no te escuché, le voy a subir volumen. Ahora sí ya. Es que yo ya sabía que Christ era así cuando era para más personas. Ah, no, sí. No es cuando es más para personas. Exacto, fíjense. Es cuando... No, qué bueno que le dijiste. Qué bueno, súper bien, qué bueno. Ahora voy a hablar de eso que dijiste. Fíjate. No confundamos, fíjense, esto es un verbo. Fíjense, esto es un verbo. Ahora, miren, fíjense, les voy a poner esta palabra. Porque yo solía confundirme con eso cuando era estudiante, fíjate. ¿Qué significa esto? Toys. ¿Qué significa? Juguetes. Juguetes, correcto, ¿verdad? Vamos a poner, y juguetes, ¿qué tipo de palabra es? ¿Qué tipo de palabra es juguetes? ¿Qué tipo? Miren aquí aquí ya les estoy diciendo. Fíjense cómo estas dos palabras, esta, miren, talks, me falta la S aquí, perdón.
Me falta la L. Vean esta palabra. Talks termina con S y toys termina con S. Pero, ¿qué significa esto? Como nos dice Leslie. ¿Significa que los dos son plurales? ¿Eso significa? No. De hecho, este que está aquí es singular. Y este sí es plural. Interesante. Vean aquí. Entonces, y fíjense, le vamos a poner esa palabra. Vamos a poner aquí singular. Vamos que lo vamos a poner en otro color, ¿no? Singular. Vean aquí. Esto que este comentario que hizo Leslie es súper importante. Qué bueno que lo hizo. Porque no lo tenía contemplado, fíjense, no lo estaba pensando en eso. Pero sí es importantísimo. Entonces, esto es plural. Vean. Entonces, vean aquí. Lo voy a hacer un poquito más para acá. Vean aquí. Y voy a hacer otro ejemplo. También les voy a hacer otro ejemplo acá. Vamos a poner aquí también plural. Vean este ejemplo que les voy a hacer, miren. Recuerden que pueden volver a ver el video, la explicación, todo eso, ¿no? Y si se les hace muy complicado, lo explicamos de otra forma. Siéntanse libres, por favor. Porque pues es importante que esto sí quede claro. Muy, muy claro. Esta palabra que voy a poner aquí abajo va a ser un verbo. Y voy a poner el verbo talk. Ahora vean ustedes la diferencia, miren. Estos dos verbos, talks and talk, vean aquí, los coloreamos de otro, ¿verdad? Otro color, ¿verdad? Para diferenciarlo. Se usa colores. Vamos a ver. Lila, ahí está. Está bonito este color. Vamos a ver acá. Muy bien. O es más, o ponemos los plurales. Ah, pero esta es otra cosa. Bueno, estos son verbos, por eso los voy a dejar así. Fíjense aquí. Talks and talk. Pero este es singular. Y este talk es plural. Oh, interesante. Pero esta palabra, este sustantivo es plural. Bueno, y dirán ustedes, si este es plural que tiene S y esta palabra tiene S y no es plural, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese sí y por qué el otro no? Porque así se escribe la palabra. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué? Porque así se escribe la palabra, o sea, porque no es. Ah, no, pero esa se cancela. No, no era eso. No, tiene su No había explicación visto la otra. lógica. No, es que yo quiero saber qué No, piensa. A ver. es que no había visto donde decía en el centro que decía plural y que abajo estaba la palabra. Sí, si te fijas, Entonces este es, pensaba que la mira, palabra sí, era no, talks. sí, este verbo es singular. Bueno, más lo voy a cambiar, fíjate. Este verbo es singular, es un verbo. Este es plural y es un verbo, ¿sí? Este verbo, no, perdón, este sustantivo, toys, es plural, ¿verdad? Es plural, pero es un sustantivo. Y aquí está la clave, que solo los sustantivos, los objetos, podemos clasificarlos como plurales. Nada más, solo los objetos. 2 plumas, 2 carros, 3 casas, ¿sí? Eso sí, podemos contarlos. Eso sí son muchos, ¿verdad? Eso sí, 5 computadoras, la S, ¿sí? ¿Sí me explico? Eso sí lo podemos contar, son muchos, ¿sí? Son muchos. Si yo a esta palabra, a toys, le quito la S, pues nada más es un juguete, ¿verdad? Nada más es uno. Pero si se la pongo, estoy diciendo que son 2 o más juguetes. Toys, ya es plural. Pero a esta, fíjense qué chistoso, a los verbos no tiene nada que ver aquí con que si son, que si ustedes ven que el verbo tiene una S, no tiene nada que ver que es plural. Al contrario, si tiene una S, si el verbo tiene S o tiene una IS, es singular. Ah, fíjense.
Ahí sí. Entonces, fíjense qué chistoso. Si el verbo tiene una S, una ES o IES, es singular. Es singular. Tomen datos ahí, escriban, eso es clave porque lo van a ocupar. Entonces, cuando ustedes vean aquí, miren, fíjense fíjense aquí. Fíjense aquí, vean aquí este verbo. Déjenme subrayarlo, perdón. Vamos a subrayarlo. Vean aquí, si quieren que haga la pantalla más grande, me dicen. Vean aquí. She talks. He talks, it rains. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estos son verbos. S. Y son singulares, miren. Pero ¿por qué singular, profe? ¿Por qué esto? Porque aquí tengo, increíble, mira, tengo talk y es singular. Aquí tengo talk sin S y es singular. Y aquí tengo talk sin S y es plural. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque este verbo es singular y este verbo es plural. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? Si están sin S los dos, pero este es singular y este es plural. ¿Por qué? Ah, qué raro. ¿Por el qué? ¿Por el Por qué? el I. We y el I. Por el pronombre. El pronombre I, o sea, el yo, ¿cuántas personas soy? Cuando digo yo. Yo y ¿Cuántas los personas estoy hablando? ¿De cuántas? de una. De una, correcto. Pero si yo estoy hablando de we, ¿cuántas personas somos? ¿Dos o más? ¿Sí? Pero vean en el you. El you, miren, you talk and you talk. Tú hablas, ustedes hablan. Este you es singular y por eso el verbo es singular. Este you es plural y por eso este verbo es plural. ¿Sí van viendo la lógica más o menos? Ahora vean, la regla que dice que es lo que estamos trabajando, el third personal singular. Fíjense, este sí se lo tienen que aprender de memoria, esto. Third person singular. Siempre que en presente, vayan a usar el presente simple. Y lo vamos a trabajar mucho esto. Siempre que vayamos nosotros a hablar o escribir en presente simple y utilicemos, repito, utilicemos el she, he, it, el verbo, va a llevar S, unos van a llevar S, otros van a llevar ES y otros van a llevar ES. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Pero nada más estos, el she, he, it. Los demás no, miren, fíjense cómo los demás no llevan S, ni ES ni IS. ¿Sí? Entonces, no confundamos, no hay que confundir, chicos, les digo yo, entre un verbo, fíjense, entre un verbo, aquí está, no confundamos entre un verbo y un sustantivo, ¿no? No hay que confundir eso. Entonces, sí hay que tener bien en claro, porque yo sí me confundía. Yo era estudiante y avanzado y yo me confundía. ¿Por qué? Porque les voy a contar a la escuela de inglés que yo entré a estudiar en Estados Unidos. Me hicieron un examen para ubicarme en un nivel. Y me pusieron en un nivel más avanzado, pero en el nivel más básico enseñaban esto y yo nunca lo había visto. O sea, yo esto nunca lo había visto. Entonces me quedé siempre con esa duda. Y siempre hasta que yo me puse a estudiar este libro. Entonces yo me había quedado con esto, o sea, y me hizo falta, sí, porque siempre que yo veía un libro, que yo lo leía, yo leí un libro, y yo pensaba, fíjense, les confieso, yo cuando leí un libro, yo pensaba, veía las palabras y decía, no, ahí me confundía, porque veía verbos que llevaban ese, y yo pensaba que eran plurales, y no era así. ¿Y qué me pasaba en ese momento? Que cuando yo leía, no sabía distinguir entre los verbos y los sustantivos. Yo tenía ese problema. Yo no sabía distinguir entre un verbo y un sustantivo. Y es por eso que yo hago mucho hincapié en enseñarles a ustedes la diferencia de los tipos de palabras, entre los que son verbos, son sustantivos, son adjetivos, son adverbios. Es bien importante. ¿Por qué dirá, ay, profe, yo por qué tengo que aprender eso? Bueno, resulta que sí es de mucha ayuda al momento de escribir. Cuando queramos escribir, hacer ensayos, tareas, historias,
cuando queramos nosotros escribir en inglés, sí es bien importante saber qué palabra ocupo aquí, qué palabra ocupo acá y así. Es bien importante. Y al hablar también, queremos hablar, pues quieres saber si qué verbo vas a usar. Necesitas saber qué sustantivo vas a usar, ¿sí? Entonces, sí es bien importante conocer los tipos de palabras. ¿Qué palabra es sujeto? ¿Qué palabra es un objeto, un verbo, un sustantivo, un adjetivo, un adverbio? Un pronombre. O sea, hay muchos tipos de palabras y todos se los voy a enseñar. Todo en este curso se los voy a enseñar. Y eso les va a dar a ustedes la habilidad de escribir y hablar, hacer preguntas, escuchar y entender cuando escuchen o cuando lean, ¿sí? Ok, entonces ahí está, ¿no? Hay una diferencia y no nos confundamos. Repito de nuevo, si vemos una palabra con S, no todos son sustantivos, no todos son. De hecho, si es verbo, fíjense, de hecho, si la palabra que lleva S y es verbo, es singular. Esta es una clave importante para la gramática, es singular. Y dirán, teacher, ¿y a mí qué me sirve, maestro, saber si eso es singular o plural? Ajá, aquí viene la clave. Y esto se los voy a volver a mostrar más adelante. Fíjense aquí, les voy a poner este dato. Si, vean aquí, miren, acá están dos, les voy a poner aquí, vean acá. Un dato para que vean que esto que estoy diciendo sirve mucho. Les voy a poner aquí esto. Vean aquí. Les voy a poner dos verbos. Un dato aquí, ¿no? Vean aquí. Las dos palabras que yo les pongo aquí son verbos, ¿no? Este talks y este talk. Ahí están. ¿Sí lo ven? Los dos son verbos. Pero el primero es singular, vean, es singular, y el segundo es plural. Y aquí les voy a mostrar para qué me sirve saber esto. Ahí les va. Y lo vamos a ver más a fondo, más adelante, no se preocupen. Vean estos auxiliares. El do y el... lo voy a escribir aparte, perdón. Tengo el do y tengo el das. ¿Cuál de estos dos, del do y el das? ¿Cuál yo uso con talks y cuál yo uso con talk? ¿Cuál? ¿Cuál y cuál? Uno va con cada uno. Das con tals y do con tal. Exacto. Entonces, si yo, por ejemplo, este es singular, resulta que das es singular y el do es plural. Sí es correcto. Pero fíjense, más adelante vamos a ver esto mucho a fondo, el uso del das y el do. Lo vamos a hacer mucho a fondo. Por ejemplo, este es singular y esto, pero les voy a enseñar que si yo voy a usar el verbo talk, fíjense cómo el do le agregué esto, miren. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? Al do le agregué el es, miren. Por eso es das. Al do le agregué, al auxiliar do, yo le agregué el es. Y esta es la razón del por qué lleva es. ¿Por qué es das? Y miren, les voy a dar un ejemplo. Les voy a escribir. She does her homework. Ya les había enseñado esto, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, esto fue otro grupo. She does her homework. Vean aquí. Pero no lo estoy usando con el verbo. Perdón, aquí no estoy usando un ejemplo con el verbo. Si quisieran... queda menos de un minuto. Ah, perfecto, gracias. Entonces, si quieren, vayan saliendo de una vez y entramos de nuevo, ¿sí? Vamos a Sí. entrar de nuevo. Dice, Ok. pero ¿qué es das? Ahorita les enseño, sí. Gracias por preguntar. Ahorita les enseño. Si quieren, vamos saliéndonos.